Hola, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a tu canal 3 Mensaje Profético. En este momento, por la gracia de Dios, vamos a hacer una presentación muy importante, ya que en estos últimos años, pues, Satanás ha levantado unos vientos de doctrinas, lo cuales están arrasando a muchas personas, muchos hermanos y hermanas que estuvieron en la verdad presente. Es muy lamentable lo que está sucediendo, pero sabemos que esto está profetizado también. Sin más preámbulo, quisiera tener una pequeña palabra de oración. Lo que puedan ir de rodilla, háganlo. Lo que no puedan por alguna condición o espacio, inclinen su rostro donde están, para juntos encomendarnos al Señor. Oramos, mis amados. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos verdaderamente agradecidos, Señor, por su gran amor y su misericordia, por darnos este hermoso privilegio de utilizar este medio para presentar su palabra y así llevarla a cada hogar que va a estar oyendo y estudiando esta palabra. Padre, dirija todo de principio a fin, mi Señor. Permita usted que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, nuestro guía en este momento y cada instante de nuestras vidas. Que Él pueda llenarnos de sabiduría y que podamos comprender juntos cuál es la verdad de su palabra. Permita, oh Dios, que sus santos ángeles formen un cerco protector alrededor nuestro para que haya quietud y reverencia al estudiar su palabra. Padre, sabemos que la sabiduría verdadera viene de usted. Padre, queremos que esa sabiduría pueda morar en nosotros, en nuestra mente, para que podamos entender lo que vamos a hablar. Permita, oh Dios, que todos los que escuchen, oigan este tema, puedan comprenderlo como está escrito en su palabra. Dirija todo de principio a fin, mi Señor, y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, como ustedes ven en su pantalla, lo que vamos a estar estudiando, analizando en el día de hoy, lleva por título este tema: Jesús no es el Espíritu Santo. Esto viene por motivo a muchas preguntas y cosas que me han hecho y muchas personas que dicen que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús está aquí en la tierra en estos momentos. Y yo veo y he analizado que eso es un grave error, porque sabemos que por la palabra de Dios Jesús está intercediendo por nosotros. Pero dejemos que sea la Biblia y el espíritu de profecía que sean lo que nos lleven a la verdad. Permitamos que sea la Biblia quien nos hable. Permitamos que sea el Espíritu Santo llenándonos de sabiduría y entendimiento para comprender esto. Jesús no es el Espíritu Santo. Es lo que vamos a estar estudiando y analizando en este momento. ¿Cómo lo haremos? Empezamos primero con esto. Estos dos principios bíblicos que lo hemos utilizado en diferentes temas que se encuentran en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, donde nos dice la palabra del Señor lo siguiente. El versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que nadie, ningún ser humano puede darle su propia interpretación a algún versículo bíblico. La Biblia es su propio intérprete. Nosotros no podemos tomar un solo versículo, como veremos que nos dice Isaías 28:13. No podemos tomar un solo versículo para así hacer una doctrina y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico. Isaías 28:13 nos dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí, hasta que vayan, y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Vemos que Isaías nos da a entender que la palabra de Dios se tiene que estudiar y utilizarse un poquito aquí, un poquito allí, o sea, un versículo aquí, un versículo allá, y así poder poner los versículos y encajarlo y hacer una cadena
para que la Biblia entonces sea su propio intérprete. Ningún ser humano puede dar su propia interpretación y mucho menos utilizar un solo versículo y con ese versículo hacer una doctrina y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico como están haciendo muchos predicadores hoy en día. Habiendo dicho esto, utilizaremos estos dos principios para poder estudiar el tema de hoy, para poder entender de que Jesús no es ni puede ser el Espíritu Santo, no es el mismo ser, son dos seres diferentes y aparte. Como veremos que nos enseña la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Lo vamos a hacer analizando este mensaje, este texto que enviaron en uno de los grupos donde este servidor lo han añadido para estudiar la palabra de Dios. Y esto es una respuesta. Esto que ustedes ven aquí es una respuesta a este mensaje que escribió otra persona. Esta otra persona escribió lo siguiente. Tuve que tapar los números y los nombres para no crear controversia. Pero dice esta primera persona, dice, los jesuitas hicieron bien su trabajo. Confundieron a los testigos de Jehová para que crean que Cristo es menor o que Cristo es engendrado. Esta persona le responde, escuchen muy bien, error. Los antitrinitarios creemos que el Hijo es engendrado en el cielo y él cita Hebreo capítulo 1 del 1 al 8. Yo le aconsejo a ustedes que lo lean hasta el 10 y se darán cuenta de que Jesús es eterno. Pero continuamos con lo que él dice. Los antitrinitarios creemos, o sea, creen ellos, yo no creo eso, que el Hijo es engendrado en el cielo. Dios el Padre, me imagino que quiso escribir, lo hace igual a Él y permite que le adoren, perdón. Y dice él, y el Espíritu Santo es Cristo mismo, desvestido de la personalidad humana. Los jesuitas infiltraron la Trinidad en el 1931 oficialmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es lo que dice él. Él dice que Jesús engendrado en el cielo, que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Esto de engendrado lo discutimos en estos temas que ustedes ven en su pantalla. Les aconsejo que con mucha oración y humildad vean estos dos temas. Aquí en Salmos 2.7 damos la explicación que el Señor tiene en su palabra y el espíritu de profecía y cómo surgieron unos cambios. Y les recomiendo que los vean con mucha oración y sin ideas preconcebidas, para que así pueda el Espíritu Santo ayudarnos a entender el significado del Salmo 2.7 y las dos aplicaciones que le da la Biblia a este verso. Véanlo con mucha oración, por favor, mis hermanos. Continuamos. En el libro Su Fe Católica, no la mía, la de ellos. La Fe Católica, en la página 30 de este libro aparece esta imagen que es muy conocida, que es lo que los católicos dicen que es la Trinidad, y muy lamentablemente la gran mayoría de las iglesias y denominaciones creen esto. En este libro veremos cómo es que surge la creencia antitrinitaria, aunque ellos no lo crean. Pero veremos que ellos mismos, que se autodenominan, que es la palabra correcta, se autodenominan antitrinitarios, pero en realidad son trinitarios igual que el catolicismo, como veremos. Allí surge la pregunta, al pie de la página 30, debajo de la imagen, dice, There is only one God. ¿Existe solo un Dios? Es una pregunta que ellos hacen. Ellos mismos responden. Yes, there is only one God. Dice, sí, solo hay un Dios. Eso es lo mismo que creen los antitrinitarios. Dice lo siguiente. Desde toda la eternidad, escuchen bien, desde la eternidad, como decía el mensaje de la persona que se autoidentifica como antitrinitario, desde toda la eternidad, el Padre engendra al Hijo. ¿Se deben de dónde viene esa creencia? Y el Hijo procede del Padre. Desde toda la eternidad el Padre y el Hijo exhalan al Espíritu Santo y Él, el Espíritu Santo, dicen ellos, esa es su creencia, procede de ellos. De ellos dos procede el Espíritu Santo, según esta creencia. Pero muchos de ellos no están de acuerdo, no solamente de los católicos, sino de los unitarios y de lo que se hacen o profesan antitrinitarios, porque dicen que el Espíritu Santo procede de los dos, pero que es el Espíritu de Dios, pero que es el Espíritu de Cristo.
Y tienen una confusión tremenda y es muy lamentable porque muchas buenas personas están siguiendo estas creencias. Aquí viene, este es el compendio de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando usted busca la información y va aquí debajo donde dice el credo, ustedes verán qué es lo que ellos creen, que es lo mismo que están creyendo todos estos grupos que se profesan diferentes nombres, pero dicen que son adventistas del séptimo día. Y es muy lamentable porque utilizan citas bíblicas y citas del espíritu de profecía y lo toman y lo sacan fuera de contexto para ellos así promover sus doctrinas llenas de levadura, que están causando muchos estrago en la fe de los hermanos y de las hermanas. Pero cuando usted le da aquí, continuamos, donde dice credo, usted buscará y va a ver esto, de donde el credo de los concilios de Nicea del 325 y de Constantinopla del 381. De estos dos concilios surge el credo y dice, creo en un solo Dios. Eso es lo que creen ellos. Después dicen que creen en Jesucristo, pero dicen que es engendrado, no creado. Eso es lo mismo que creen ellos. Todos ellos creen lo mismo. Dicen que la Trinidad comenzó con el catolicismo y por eso ellos dicen que ellos son antitrinitarios, pero terminan creyendo lo mismo. Satanás hizo algo tan magistral con esto de la Trinidad, que incluso los que dicen ser antitrinitarios creen lo mismo que está en el credo de la Iglesia Católica. Creen en un solo Dios y en un Señor engendrado, no creado. Si Jesús es engendrado, quiere decir que Jesús no existió desde siempre, que Jesús tiene un principio. Y si Jesús tuvo un principio, quiere decir que es una criatura. Y si Jesús es una criatura, alguien creado igual que nosotros, no puede salvarnos, no puede perdonar nuestros pecados, interceder ante Dios para ser perdonado, porque viene a ser una criatura igual que nosotros y también al igual que Satanás. Y es muy lamentable de que la gran mayoría está creyendo esto. Pero continuamos para que veamos que Jesús y el Espíritu Santo son dos seres distintos, diferentes. Como dicen ellos, es engendrado en el cielo. Citan Hebreos del 1 al 8, le aconsejo que lo lean profundamente hasta el versículo 10 y se darán cuenta que Jesús es eterno, no es engendrado. Dicen ellos que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, desvestido de su personalidad humana. Esto que ustedes ven aquí es el verso que utilizan para decir de que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Recordemos lo que dijimos al principio. Isaías 28:13, nos dice cómo debe de ser estudiada la Biblia. Tiene que buscarse diferentes versículos para elaborarlo como si fuera una cadena y así llegar al punto a lo que Dios quiere que lleguemos. Pero ellos toman este verso de 2 de Corintios 3:17. Allí dice la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Ve, el Señor es el Espíritu, dicen ellos. Sigue diciendo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Hay una contradicción en Pablo aquí? No, no hay contradicción. Lo que sucede es que nosotros, mejor dicho, los que quieren tomar estos versos y distorsionarlo para así ellos presentar su creencia, lo toman diferente. Porque el Señor es el Espíritu. Ahí está, ¿ve? Según ellos, el Señor es el Espíritu. Pero más abajo Pablo dice, el Espíritu del Señor. ¿Cuál de las dos es? Veremos cuál de las dos es. En el mismo libro, en el capítulo 13, en el versículo 14, el apóstol Pablo hace una distinción de los tres seres que componen lo que es la divina deidad. En ese versículo, veamos cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si fuera el mismo, hubiese escrito a uno solo.
Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una distinción, una separación de los tres seres. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Sea con todos vosotros. Amén. Y hay otros sinnúmeros de versos que el apóstol Pablo y los demás apóstoles y discípulos lo utilizan para hacer una distinción de entre los tres seres. Pero por motivo de tiempo no podemos utilizarlo todo. Pero Pedro, el apóstol, nos dice algo muy interesante acerca del apóstol Pablo, para que nosotros no caigamos en la trampa que están cayendo la gran mayoría de distorsionar 2 de Corintios 3:17 para hacer decir algo que no es. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice la palabra de Dios lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, el que escribió 2 de Corintios, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué están haciendo con este versículo de 2 de Corintios 3:17? Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, como veremos más adelante. Si es verdad que es Cristo, es el mismo Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Veremos que eso no es así. Veremos que son dos seres distintos el uno del otro. O esta cita, es una de las tantas que se utilizan o distorsionada, la distorsionan, la sacan fuera del contexto para hacer decir a la sierva del Señor algo que ella no dijo. Pero la vamos a analizar para que ustedes vean qué exactamente dice. Se lee de esta manera, esta que ustedes van a ver algunas cosas quitadas y otras añadidas. Cargado de humanidad, Cristo está en mayúscula, todo en mayúscula, lo cual no está escrito así en el original, no podía estar en cada lugar, Personalmente, por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos que Él los dejara fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Cristo, esto es añadido, mismo, todo en mayúscula para hacer un énfasis. El Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo presente, aquí falta algo, lo veremos más adelante. Él se presentaría a sí mismo presente en todos lugares por su, todo en mayúscula, Espíritu Santo, como el omnipresente. Esta persona tomó la cita, quitó, añadió y escribió en forma diferente algunas cosas para hacer su énfasis. Pero esta cita está escrita de esta forma como veremos ahora. Y aquí algunas palabras para que vean algunas cosas que los cambios que ellos hicieron para poderlo entender. Ellos escribieron en esta parte: enviará al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. ¿Cómo ellos entienden eso? Al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. ¿Cómo debe de ser entendido esto? Si el Espíritu Santo es el sucesor de Cristo, no puede ser Cristo mismo, porque uno mismo no puede sustituirse a uno mismo. Tiene que ser otro que sustituya a otro. Espero que ustedes lo entiendan. Yo no me puedo sustituir a mí mismo. Tiene que venir alguien diferente a mí a sustituirme. Eso es lo que sucede con el Espíritu Santo y con Cristo. Cristo tuvo que irse y venir el Espíritu Santo para ser el sucesor de Cristo. Pero ellos no lo entienden así. El Espíritu Santo ellos le añaden esto y dicen que es Cristo mismo. Despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella, Él se representaría a sí mismo presente en todos lugares por su Espíritu. Ahora, aquí falta algo. He will represent himself as a present. Esta palabra as no está aquí, que tiene que ir delante de la palabra presente. Como veremos más adelante, tomaré esta cita
y la traduciré en el original como debe de ser. Ven, esta palabra as no está aquí. Y veremos, esta palabra significa como. Entonces, al quitarse esa palabra como, da otra connotación. Pero en el original veremos que cuál es la connotación correcta que debe de decir. In all places by his Holy Spirit as the omnipresent. Y por su Espíritu Santo como el omnipresente. Ahora veamos. Esta es la cita. Ven la palabra as present, que está aquí. Leeremos cómo debe de decir la traducción correcta. Abrumado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por lo tanto, fue enteramente para su beneficio, para el beneficio de los apóstoles, que Él los dejara fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo. Ahí vemos a los tres seres, pero ellos no lo ven así. Dice, para ser su sucesor o su representante en la tierra. Si es el sucesor, tiene que ser otro diferente, porque uno mismo no se puede sustituir a uno mismo. Quien me sustituye a mí tiene que ser otro diferente. El que sustituyó a Jesús aquí en la tierra fue su representante, otro diferente a él. Dice, el Espíritu Santo es el mismo. ¿Cómo es que es el mismo? Porque trabajan en un común de acuerdo. Están unidos en el plan de salvación, en el plan de la redención, pero no es el mismo. Son diferentes seres. Dice, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella, Él, o sea Jesús, se representaría a sí mismo como presente, o en pocas palabras, como si estuviera presente en todos los lugares por medio de su Espíritu Santo. Ustedes ven, Jesús iba a ser como si estuviera presente, pero no era Él. ¿Cómo se iba a ser como si estuviera presente? Por medio del Espíritu Santo, como el omnipresente. Sigue diciendo la cita, la cual ellos no añadieron, pero sigue diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, por nombre personal, os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas, todo lo que os he dicho, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ustedes van a entender por qué es esto. Acuérdense que decía, abrumado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Eso lo vamos a entender más adelante. Lo hago como en forma de whisper, para que ustedes se inclinen y puedan oír. Porque esto es muy importante que lo entiendan. Continuamos, mis amados. Esta es la forma en la que ellos cambiaron parte de esta cita para hacer su énfasis en lo que ellos quieren enseñar. Pero ya vimos que no es así. Ahora, ¿cómo está escrita originalmente esa cita en el libro El deseado de todas las gentes? Miren cómo es que empieza la cita, que ellos no la empezaron así. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella, punto, estorbado por la humanidad. Esto es muy importante que se entienda. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. ¿Por qué razón? Porque se había hecho humano. Y porque se había humanizado, no podía estar en todas partes. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor o su representante en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Ustedes ven, por medio del Espíritu Santo, es que Cristo se hace como si estuviera con nosotros.
pero no está con nosotros personalmente, porque ascendió al cielo. Y seguiremos leyendo algunas otras citas, tanto de la Biblia como el Espíritu y Profecía, que nos abrirán el entendimiento para entender de que Cristo y el Espíritu Santo son dos seres distintos, separados el uno del otro. Continuamos, mis amados. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 8, dice lo siguiente. Esto es un verso muy conocido por los predicadores de verdad presente, que entienden la profecía y saben que otro ángel es otro. Este es el segundo ángel de Apocalipsis 14. Dice otro porque ya había pasado el primero, que se encuentra en Apocalipsis 14 en los versos del 6 al 7. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Todo lo que entienden la gramática simple de la Biblia, incluso la gramática que se da en las escuelas, entiende de que otro es otro, no es el mismo. Hago este análisis en este verso porque cuando nosotros los analizamos bien, Apocalipsis 14:8, en todas estas Biblias que todavía tienen el textus receptus, o sea, tienen el texto recibido. Aquí está en el texto receptus en el idioma griego en todas estas Biblias. Y aquí está en inglés, en la King James del 2016, en la King James del 1769, King James del 1611, en la Green Literal Translation del 1993, en esta del 1876, 1862, y sucesivamente en todas esas Biblias, la palabra otro en griego es allos, se escribe de esta forma. Ustedes lo ven sucesivamente en todos los textus receptus de estas Biblias. Se escribe de la misma forma y en inglés se traduce en todas estas Biblias another. Allos se traduce another. Es muy importante que entendamos eso, porque no hay ningún cambio. Esos predicadores sí aceptan esta palabra otro, como es otro. Pero cuando se utiliza esta palabra allos o another o otro en Juan 14:16, ellos no lo aceptan. Ellos distorsionan o destruyen la gramática simple para ello decir la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga. O sea, ellos utilizan esta forma para ello promover su creencia. Y así están confundiendo a miles y miles de personas, diciendo de que otro es el mismo en Juan 14:16, pero otro aquí es diferente. Apocalipsis 14:6, como vemos aquí en este texto recepto de 1550, dice allos, que es another. Como ustedes ven aquí, en esta King James Version del 1769, es another. Este número que usted ve arriba, G243, es lo que se encuentra en la Strong. No la utilizo mucho la Strong porque, según los estudios que hemos hecho, Strong también es un infiltrado de los jesuitas y busquen la historia, analicen para que ustedes vean que es así, pero la utilizo para que vean que la misma concordancia que ellos utilizan, él mismo lo dice, que esto es another. Como ustedes ven aquí, Strong G243, en griego se escribe de esta forma, la transliteración es allos y se pronuncia allos. Adjetivo que significa, su definición es another, a principio de la oración, other, a medio de la oración. Pero es otro, otro. Cuando usted compara este versículo de Apocalipsis 14:8, perdón, donde dice otro ángel, cuando usted lo compara con Juan 14:6, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este otro consolador es otro, allos, diferente ser a Jesús. No es el mismo. El mismo Jesús, primera persona, y yo rogaré al Padre, segunda persona, y os dará otro consolador, tercera persona. 1, 2 y 3. Otro consolador, que no es el mismo Jesús, sino otro. Cuando usted lo lee
en los textos receptus, verá que es la misma palabra escrita en griego y su misma connotación y pronunciación. Alos en griego se escribe de esta forma, la transliteración es alos, se pronuncia allos, que significa another, otro. Es lo mismo de Juan 14:16, es lo mismo que Apocalipsis 14:8, donde dice otro ángel, otro consolador. Es lo mismo, la palabra otro es alos. Si ellos aceptan otro en Apocalipsis 14:8, ¿por qué no quieren aceptar otro, que es lo mismo en griego, aquí en Juan 14:16? Analicen eso, estudien eso, porque otro es otro en todo lo que es la escritura. Otro es otro. La gramática simple de primera, segunda y tercera persona nos da a entender también de que otro es otro, no es el mismo. Pero la sabiduría de los hombres quiere distorsionar los versos de la Biblia para imponer, en cierto sentido, sus creencias, sus doctrinas y así engañar a grandes multitudes. Es lo mismo. Así que si otro ángel de Apocalipsis 14:8 es lo mismo que otro consolador en Juan 14:16, hay que aceptarlo como otro. No es el mismo Jesús, sino que es otro consolador. Esta cita nos dice lo siguiente para que podamos entender más de que Jesús es un ser distinto al Espíritu Santo, no es el mismo. Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo, como ahora hay muchos que no lo entienden, en su sentido espiritual. Y él, Cristo, volvió a explicarle su significado. Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos. Lo mismo que le pasaba a los discípulos, le pasa a mucha gente ahora, que están confundiendo y diciendo de que Cristo es el Espíritu Santo. Mira lo que Cristo le está diciendo aquí. Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos. El Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Ya no diréis, no puedo comprender. Ya no veréis a oscuramente como por un espejo. Podréis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Sigue diciendo, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar a su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Muy claro esto. El Espíritu Santo eres el único que puede detener el mar y se le reconoce la tercera persona de la divinidad. Esta siguiente dice, acerca del Espíritu, dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor, así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, no se es dada bajo condición. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. ¿Ven cómo hay una separación de los dos? No es el mismo ser. Son dos seres diferentes.
Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. Escuchen bien, los agentes divinos. Ellos dos son dos seres diferentes, por eso está en plural, los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso y quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Por eso es que no reciben al Espíritu Santo. ¿Por qué razón no pueden entender que Jesús no es el Espíritu Santo? Vemos la cita que nos hablan claramente, tanto de la Biblia como el espíritu de profecía, pero leeremos más versos de la Biblia para que podamos entender por qué razón Jesús no es el Espíritu Santo. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, en los versos 34 al 40, dice la palabra del Señor lo siguiente: ¿qué decían? Ha resucitado el Señor. Escuchen bien, ¿quién resucitó? El Señor. Esto es la historia de los dos hombres que iban de camino a Emaús y se encontraron con Jesús después que había resucitado, pero ellos no lo conocían sino hasta que él partió el pan. Pero leamos la historia. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino a Emaús y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían qué cosa, un espíritu. Ellos pensaban que estaban mirando un espíritu. Pero él, o sea, Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Jesús le hace la pregunta. Mirad mis manos. Muy importante que entendamos esto, porque Jesús le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Le está enseñando qué cosa, los huecos o los agujeros de los clavos en las manos y los pies. Él se la está enseñando para que vean que él, Jesús, que había sido crucificado y había muerto, pero ahora había resucitado. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tocadme y ved, porque un espíritu, ¿qué dice? Un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró, ¿qué cosa? Las manos y los pies. Ya sabemos por qué, para que ellos vean las heridas. Muy importante que entendamos eso, porque esas heridas, cuando Jesús vuelva, ya me adelanté, cuando Jesús vuelva, Él la mostrará. Y ustedes se darán cuenta por qué razón es que Jesús no es el Espíritu Santo. Ahí mismo Él se lo describe, pero continuamos leyendo esta cita. Dice: Cristo ascendió al cielo con una naturaleza humana. ¿Cómo fue al cielo? Con una naturaleza humana santificada y santa. Llevó esta naturaleza consigo a las cortes celestiales y la llevará por los siglos eternos. Jesús tendrá un cuerpo humano para siempre. Está glorificado, una naturaleza glorificada y santa, pero tiene un cuerpo humano, así mismo como la tiene Elías, que está en el cielo, como la tiene Moisés, que está en el cielo, de la misma manera. Y todos los que creemos en el Señor y hagamos su voluntad, cuando seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, tendremos esa naturaleza humana, pero santificada y santa. Pero vemos que dice que Jesús la llevará por los siglos de los eternos. Como aquel que ha redimido a cada ser humano que está en la ciudad de Dios, como aquel que ha implorado ante el Padre. Dice él: en las palmas de mis manos los tengo esculpidos. O sea, por las llagas de los orificios de los clavos, Jesús intercede ante el Padre por nosotros.
Él todavía la tiene en las palmas de sus manos. Los tengo esculpidos. Las palmas de sus manos llevan las marcas de las heridas que recibió por culpa de nosotros. Pero Él las lleva todavía. Cristo ascendió al cielo como hombre. Escuchen bien. Como hombre es el sustituto y la garantía de la humanidad. Como hombre vive para interceder por nosotros. Está preparando un lugar para todos los que le aman. Como hombre vendrá otra vez con poder y gloria para recoger a los suyos. O sea, si Cristo cuando venga viene como hombre con una naturaleza humana pero santa y santificada, ¿cómo es posible que hay personas que dicen que Cristo está aquí? Si Cristo está aquí, ¿quién está intercediendo por ellos en el lugar santísimo? Mucho cuidado con estas creencias espiritistas. Sigue diciendo, Cristo ascendió al cielo llevando una humanidad santificada y sagrada. Llevó esa humanidad consigo a las cortes celestiales y a través de los siglos eternos la tendrá, como aquel que redimió a cada ser humano que está en la ciudad de Dios. Muy importante entender eso. Cristo tiene su cuerpo humano todavía. Está con esa naturaleza humana y la llevará por siempre, por toda la eternidad. Sigue diciendo estos versos de la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 5 al 11, para que también nos ayude a entender de que Cristo y el Espíritu Santo son dos seres distintos y de que Cristo no está aquí. El que está aquí es su representante, el otro ser, el otro consolador, el otro halos. El libro de Hechos, capítulo 1, los versículos del 5 al 11, nos ayudarán a entender esto aún más. Dice Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto ya sería otro estudio con relación a esto, porque lo mismo que creen que Jesús es el Espíritu Santo, dicen y enseñan y practican que no se puede bautizar en el Espíritu Santo. Y el mismo Jesús dice que para poder entrar al reino de los cielos hay que ser bautizado del agua y del Espíritu. El mismo Jesús fue bautizado por agua y por el Espíritu. ¿Cómo es posible que ahora estos grupos no quieren ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Por qué espíritu serán bautizados? El versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Dice el versículo 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos mismos los discípulos lo vieron, que fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Muy interesante eso y lo que viene después. Dice el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, escuchen bien, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo? Asimismo le veréis venir. Como de la misma manera que Jesús fue tomado al cielo con su cuerpo humano, asimismo vendrá otra vez. ¿Y cómo es posible que las personas digan que Jesús está aquí? Mucho cuidado. Vemos que aquí dice, de la misma manera que Jesús fue tomado al cielo, de esa misma manera vendrá. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene. ¿Quién viene? Jesús, con las nubes, o sea, con los ángeles, y todo ojo le verá. Dice que cuando Jesús venga en poder y gloria, con todos los santos ángeles, todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. O sea, ¿dónde está Jesús? Si Jesús viene, es porque no está aquí. Jesús no está aquí. Jesús está intercediendo por nosotros. Dice, y todo ojo le verá cuando Jesús se manifieste, cuando Jesús venga, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿qué sucederá para tener más evidencia de que Jesús no está aquí? ¿Qué sucederá cuando Jesús venga? Para que entendamos de que Jesús no ha venido todavía, como dicen y enseñan muchos de estos grupos que quieren decir de que Jesús es el Espíritu Santo y Él está aquí. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: porque el Señor, o sea Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, cuando Él venga, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Jesús venga, cuando Jesús descienda de los cielos, los muertos en Cristo van a resucitar. Eso no ha sucedido porque Jesús no ha venido. Entonces, si Jesús está aquí, ¿por qué no ha sucedido esto? Entonces, ¿qué otra cosa sucederá? Lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los resucitados, y así recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué más podemos leer? Para terminar, mis amados hermanos, en Apocalipsis 22, los versos 7, 12, 17 y 20, nos dicen cosas muy interesantes que nos ayudarán a entender aún más. Dice el versículo 7, he aquí vengo pronto. Jesús hablando dice que Él viene pronto. No ha venido. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto, dice el versículo 12. No ha venido. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Nadie ha recibido su galardón porque Jesús no ha venido. El versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven. ¿Cómo es que Jesús mismo se va a decir, ven? Este ser es otro, alos. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mis amados hermanos, espero que este pequeño estudio pues les ayude a entender más de que Jesús no está aquí. Jesús está intercediendo por nosotros. Quien está aquí es Alos, el otro consolador, que es el representante de Jesús aquí en la tierra. Es el que está aquí para ayudarnos nosotros a entender su palabra. Es el que nos trae a los pies de Jesús. Es el que nos ayuda a entender. Es el que nos convence de pecado. Es el que nos instruye a entender la palabra de Dios. Es el que nos fortalece, el que nos da la sabiduría y el entendimiento. El que nos ayuda para no caer en tentación. Mis amados hermanos, espero que esto sea entendido. Si no, estúdielo nuevamente este tema con mucha oración, con humildad y sin ideas preconcebidas. Hasta la próxima, mis amados. Recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le guarde. Bendición. Maranata. Cristo viene pronto. Hasta la próxima.